Biblia al libro de Efesios, capítulo 1. Voy a leer del verso 1 en adelante. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperábamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Voy a orar, hermanos. Padre, te ruego en esta mañana que esta tu palabra, Señor, puedas tú compartirla a nosotros, mientras nos vamos, Señor, a meditar en ella, y empezamos a buscar aquellas cositas que nos han sido dejadas, Señor, dentro del mensaje de la hora. Bendice a cada persona que está aquí. De igual manera, Señor, los oídos para que puedan oír, y a mí, Señor, para que pueda hablar tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? En primer lugar, saludo a cada uno de ustedes en esta mañana en el nombre de el Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos contentos que están aquí. Estamos contentos que está el hermano Isaac Noriega, quien es pastor del Tabernáculo Emanuel en Tucson con nosotros. Gracias, hermano, por estar honrando la resurrección. El hermano tiene unos días para estar descansando y oremos por él para que Dios le ayude donde quiera que él esté. El domingo próximo pasado estuvimos en el tercer mensaje, el cual llevamos por título Dos Pactos. Hace tiempo, posible un mes o más, que dejamos el mensaje Desesperación, donde dijimos que íbamos a entrar al mensaje de adopción. Así que en esta mañana quiero dar principio o dar la introducción al mensaje de adopción. Voy a hacer muy despacio en mi manera de hablar y posible un poco prolongado, pero quiero intitular este mensaje Adopción desde hoy por la mañana para que no se dificulte al que está grabando intitular el nombre o el mensaje. De antemano advierto que para poder llegar a lo que en verdad es adopción, necesitamos de escalar los pasos que tiene la escalera para poder llegar a la culminación o al clímax de lo que es adopción. Y para dar principio a ello, voy a estar leyendo del mensaje Efesios paralelo con Josué. Lo que esté leyendo es lo que el profeta nos ha dicho. ¿Cuántos de ustedes han podido entender
que para poder irnos en el rapto necesitamos de estar en nuestro lugar. Creo sinceramente con lo que el profeta nos dice y la Biblia, que ahí es donde está el error, porque la gente no ha reconocido su lugar. La gente tiene que reconocer su lugar, su posición, y luego cuando reconoce su lugar, quedarse en su posición para que el Señor pueda obrar a través de su pueblo. El profeta en este mensaje, Efesios, paralelo con Josué, lo predicó el 15 de mayo del 60 en la ciudad de Jeffersonville, Indiana. Al empezar luego, dice así el profeta: esto es especialmente para la iglesia. La predicación usualmente toma al pecador, lo trae bajo condenación por la palabra, pero la enseñanza coloca al hombre posicionalmente, lo que él es. ¿Se fija usted? Luego, es una cosa tan sencilla que la gente la deja pasar por alto. Un mensaje o una predicación estimula al pueblo, y el pueblo dice: estuvo muy hermoso el mensaje. El pecador se siente redargullido y viene al altar, se arrepiente y busca al Señor. Pero el profeta dice que la enseñanza coloca al hombre posicionalmente lo que él es. Por eso es que en ocasiones hay momentos que el hombre piensa que es algo y luego viene la palabra y lo descubre que no es. Entonces se siente mal y aún se siente mal con el predicador o con el enseñador. Pero la palabra viene para descubrirnos, para mostrarnos quién somos. Y es necesario saber quién somos. Dice el profeta: realmente nunca podremos tener fe hasta que conozcamos posicionalmente, conozcamos lo que somos. Esa es la causa por la cual en ocasiones no hay la fe, porque el profeta dice: realmente nunca podremos tener fe, lo que es fe genuina. Al estar estudiando estos mensajes, repasando, puedo entender las veces que el profeta dice, cuando está orando por alguien o por sanidad o por otra cosa, dice: la iglesia del Dios viviente demanda que salgas fuera, en el nombre del Señor Jesucristo. Siempre me preguntaba por qué es que el profeta dice: la iglesia del Dios viviente demanda. Y al repasar esto lo puedo ver muy clarito. Cuando la iglesia ha reconocido quién es, cada miembro entiende quién es a través de la enseñanza, sabe su posición, sabe lo que es y se queda en su lugar. Dice el profeta: no hay cosa que pueda impedir que el Espíritu Santo fluya a través de esa iglesia. Dice el profeta: si pudiese yo encontrar una iglesia de unos 10, 12 personas que encuentren su posición, que estén en su lugar, puedan tomar la palabra y se sometan a la palabra, dice, usted va a ver la gloria de Dios en esa iglesia. Porque entonces es cuando realmente tenemos la fe. Fíjese lo que dice el profeta aquí. Esto me hace sentirme a mí contento al ver la enseñanza que nos ha dejado Dios. Si los Estados Unidos me han enviado a la Rusia como embajador de Estados Unidos, todo el poder que tiene Estados Unidos me respalda. Qué tremendo, ¿no? ¿Verdad que lo entendemos muy bien esto, no? Lo creemos, ¿no? Ahora fíjense, mi palabra es igual que la de Estados Unidos. Usted va como embajador a la Rusia y cuando usted habla, la palabra de usted es igual que si hablara Estados Unidos. Si he sido reconocido como embajador, si Dios nos ha enviado para ser su embajador, todo el poder del cielo, todo lo que Dios es, todos sus ángeles y todo su poder respalda nuestra palabra. No se está refiriendo a esta palabra, se está refiriendo a la palabra que habla el embajador. Su poder respalda nuestra palabra. Si es que somos mensajeros a la gente, correctamente ordenados, creo sinceramente que ahí es donde
ha surgido el fracaso entre los creyentes de este mensaje, por no quedarnos correctamente donde Dios nos ha ordenado. Déjeme insertar aquí un pensamiento, posible deje la enseñanza en parte por un momento, pero dentro del mensaje, el profeta nos ha enseñado que hay 5 ministerios los cuales ofician a la novia de Jesucristo. Luego también habla de los dones que hay en una iglesia local. Pero en ocasiones, si nos descuidamos, como dice el profeta, queremos tomar la posición del otro. Pero si cada quien hace su trabajo en la posición que Dios lo ha llamado, entonces usted es todo lo que puede hacer. Usted no puede hacer el trabajo de otro. Pero en ocasiones, como la cosa no camina como creemos que debe de caminar, nos apresuramos y queremos tomar el lugar del otro hermano. En el mensaje que nos ha sido dejado, el almacén que tenemos, 1000 cintas o poquito más, ahí está toda enseñanza la cual el pueblo debe de recibir. El profeta ha dicho ciertas cositas que al decirlas aparentemente ante el pueblo no tiene explicación. Posiblemente algunos han llegado a la conclusión que fue un error el que cometió el profeta. Y como el profeta no está, entonces el hombre que ha sido puesto por maestro se sale de su lugar y entonces quiere tomar el lugar del profeta. Porque el profeta dice esto, dice, al profeta nadie lo juzga. No hay quien pueda juzgar al profeta. Él trajo la palabra y el profeta no se equivoca. Pero entonces, como el profeta dijo ciertas cositas que es difícil para explicar, y si Dios ha puesto a un hombre como un enseñador o algo semejante, la gente empieza a poner presión en él. Y al poner presión en él, el pueblo, el hombre, si no se queda en su lugar, tarde o temprano va a explotar y se va a salir de su lugar. Y esa es la causa por la cual Dios no puede obrar en su pueblo a causa de que alguien se sale de su lugar. Déjeme añadir esto. El otro día me llamaron por teléfono y me hicieron una pregunta. La pregunta fue esta. Hermano García, el profeta dice que Jesús nació en el mes de abril, pero también dice que murió en el mes de abril. ¿Verdad que así dice el profeta, verdad? Dice, y también dice que predicó 3 años y medio. Dijo, ¿cómo puede ser? Le contesto y le digo, hermano, yo entiendo que hay quien ha probado que Jesús nació en abril, o perdónenme, en octubre y murió en abril. Un gran enseñador en este mensaje lo ha probado. Se ha ido a documentos y a historia y cuantas otras cosas más, y ha probado él que fue un error del profeta y que Jesús nació en octubre y murió en abril. Digo, yo entiendo esto, sin mencionarle nombre a él, ¿no? Pero una cosa yo te digo a ti, mi hermano, es que yo predico que Jesús nació en abril y murió en abril. Pero hermano García, tienes que darnos una explicación. Dije, yo no tengo que darte ninguna explicación, porque el profeta lo dijo y mi condición es quedarme en mi posición y solamente decir lo que él dijo. Y si al Señor le place, al tiempo adecuado, él me va a dejar ver dentro del mensaje o en la escritura la cosa que el profeta nos está diciendo. Pero hasta el tiempo, como un predicador de este mensaje, un enseñador, mi cosa es quedarme allí y no tratar de salirme de mi lugar. ¿Me entiende, no? Me levanté hace como unos 10, 12 días, un poco antes de que tuviéramos los cultos, aquí el día de jueves, viernes, sábado y domingo. Y cuando me levanto, me siento, y al sentarme, me baja la revelación.
de cómo es que el profeta está correcto. Lo guardo por una semana y no tengo tiempo de ir. Dije, ahora me ha bajado y así es como han sido todas las cosas. Usted sabe, esperando el tiempo, no apresurando la cosa, porque ustedes no se imaginan la presión que el pueblo pone en el ministerio. ¿Quién piensa usted que tiene la cosa en un caos? No es la gente, es el ministerio. Pero la presión viene de la gente. ¿Vio? Y la presión es inspirada por Satanás. El profeta dijo que cuando Satán llegó a Jesús, Jesús podía haber hecho que las piedras hiciesen pan. Pero dijo, él no va a ser payaso de nadie. Pero digo, la presión viene del pueblo y requiere que el hombre diga lo que no sabe hasta que entra en un error porque se sale de su posición. Pero si el hombre aprende a esperar. Entonces cuando vino, no tenía tiempo para ir al mensaje o a la escritura, pero me aquieté hace como 3 días y me senté en mi cuartito, abrí mi Biblia y dije yo, si esto es de Dios, esta inspiración que me bajó, la tengo que encontrar en la escritura. Y en cuanto abrí la Biblia, empecé a ver versos que jamás había visto. Los he leído, he predicado de ellos. ¿Lo quieren ver en esta mañana? ¿Quieren ver la comprobación? Solamente para que ustedes entiendan cuán necesario es que cada quien se quede en su lugar. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a leer bastante escritura en esta mañana. Ahora, la pregunta de la gente es, si nació en abril y murió en abril y predicó 3 años y medio y faltan 3 años y medio para los judíos, ¿qué sucede con nosotros 6 meses? ¿Verdad? ¿Qué es la pregunta? Mateo 3. Voy a empezar a leer del verso 1. Mateo 3, del 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Porque aquel es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Bueno, ¿qué venía haciendo Juan? Aparejando el camino, enderezad sus veredas, ¿verdad? Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora, ya también la segur, o la hacha, está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, en otras palabras, aquí estoy yo, pero ahí viene uno tras mí. No vinimos juntos, él viene tras mí. Más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de desatar, de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador en su mano está, y aventará su era. Ya llegará su trigo en el alfolí, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Tómelo junto con Mateo 4, del 10 al 17. Vamos a leer. Aquí acaba de ser tentado Jesús. Ya había sido bautizado por Juan, luego fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús acababa de ser bautizado por Juan el Bautista. Luego se fue al desierto para ser tentado. Y luego empezamos a leer. Dice así, 4:10 de San Mateo. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
El diablo entonces le dejó, y he aquí los ángeles llegaron y le servían. Mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea. ¿A dónde se fue? A Galilea. ¿Y cuándo se volvió a Galilea? Cuando se dio cuenta que Juan estaba preso. ¿Está bien así, hermanos? Muy bien, síganme, ¿eh? Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces empezó a predicar. Pero ya Juan estaba en la prisión. Miren, esa es la causa, porque yo oía la enseñanza en la denominación que cuando Juan mandó a preguntar que si era aquel el Mesías o esperaban a otro, cuando él estaba en la cárcel, yo oí que dijeron en la denominación que Juan sabía que sí era, pero que lo hacía para tentar a los seguidores de él. Pero el profeta dijo era que sus ojos se habían oscurecido y que no estaba seguro Juan, porque Juan lo bautizó, Juan lo introdujo, pero Juan en sí no lo escuchó predicar. Porque cuando fue preso Juan, entonces principió su ministerio el Señor Jesús. Vamos a ver Marcos 1:17. Marcos 1:17. Del 1 al 17, perdónenme, hermanos. Del verso 1 al 17, para confirmar lo que habíamos leído. Dice así, el Evangelio según San Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu paz, que apareje tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Y Juan andaba vestido de pelos de camello, y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Yo a la verdad os he bautizado con fuego, mas él os bautizará con Espíritu Santo. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Y luego el Espíritu le impele al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado de Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Creen la palabra escrita? Y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentidos y creed al evangelio. Y pasando junto a la mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores, y le dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Cuándo empezó a predicar? Dice: mas después que Juan fue encarcelado. Bueno, pero todavía no me da el tiempo, hermano García. Bueno, Lucas 1:34. Perdónenme, Lucas 1, del 1 al 23. Porque la Biblia nos tiene que dar toda la respuesta. Eso es lo que me gusta a mí de este profeta. Pura Biblia. La gente critica y dice cuántas cosas, pero pura Biblia. Posible no la hayamos visto nosotros. Pero espere,
Pero el tiempo y ahí sale. Lucas 1, del 1 al 23. Voy a leer bastante. Habiendo mucho tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribítelas por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales ha sido enseñado. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer, de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran avanzados en días. Y aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incenso entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incenso. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incenso. Y se turbó Zacarías viéndole, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Y a muchos, a ver, lo leí bien, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en días. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y aquí estarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se maravillaban de que él se detuviese en el templo, y saliendo no les podía hablar, y entendieron que había visto visión en el templo, y él les hablaba por señas, y quedó mudo. Y fue que cumplidos los días de su oficio, se vino a su casa. Ahora el verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes a ella, que es llamada la estéril. En otras palabras, es el sexto mes que ella ya está encinta. O sea, Juan 6 meses mayor que el Señor Jesucristo. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. En aquellos días, levantándose María, fue a la montaña con prisa a una ciudad de Judea, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Qué cosa tan tremenda, ¿no? ¿Cuántos recuerdan? No quiero hablar de eso, pero ¿cuántos recuerdan que el profeta dijo que el único que tenía vida de por sí en el vientre de su madre fue el Señor Jesús? Porque Él era la vida. Y todos los otros niños están sujetos a la madre, porque la vida es transmitida a través de la madre. Es la causa por la cual María fue llena del Espíritu Santo, pasó la vida y saltó el niño en el vientre de su madre y fue lleno del Espíritu Santo, Juan el Bautista. El verso 42. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres,
y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde esto a mi señor, que la madre de mi señor venga a mí? Porque he aquí como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Ahora pueden creerlo esto, ¿no, hermanos? Porque es exactamente lo que la Biblia dice. Ahora, usted puede leer la escritura, se me fue la escritura ahorita, pero la escritura dice que cuando Jesús fue bautizado, era como de 30 años. De modo que al ser bautizado como de 30 años, ya Juan el Bautista tenía casi 3 años y medio. Ahí están los 6 meses que la gente no puede creer. Jesús nació en abril y posible empezó su ministerio terrenal 6 meses después de que Juan empezó el texto. Luego predicó 3 años y medio y llegó el tiempo para morir. Volvió otra vez al mes de abril para que se cumpla lo que está escrito y lo que el profeta William Branham ha venido a sacarnos a luz. Solamente es que nosotros, esas cositas que no podemos explicar, no tratemos de explicarlas, que nos quedemos quietos hasta que baje la revelación de la palabra y lo podamos ver dentro de la escritura. ¿Pueden decir amén a esto, hermano? Muy bien. Sigo leyendo lo que el profeta dejó. Estamos hablando sobre adopción. Dios tiene que honrar la palabra de Él. Cuando está hablando de un mensajero que ha sido enviado por Dios, que está ordenado por Dios y que está en su lugar, Dios tiene que honrar la palabra porque Él ha escrito solemnemente, o sea, Dios ha escrito solemnemente, todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Te daré las llaves del reino de los cielos. Eso es para el pueblo del Señor. Eso es para el ministro del Señor. Eso tiene que estar, hermanos, en la iglesia. Y es que la iglesia está en su lugar. Yo me estoy refiriendo desde el pastor hasta el último de los hermanos. Dice el profeta, página 3. Concédenos entendimiento y colócanos en nuestro puesto de deber, Señor, para servirte fielmente hasta que vengas. Vio, una persona que no está trabajando, porque un puesto de deber es para trabajar. Una persona que no está trabajando, que está inactivo, es que todavía no ha recibido la revelación o el entendimiento, y al no recibir el entendimiento no puede ser colocado en su puesto. Cada quien tiene su puesto. Pueden decir amén a eso, hermanos. Lo vuelvo a leer. El profeta dice, porque this is going to be scourging, this is going to scourge. Esto va a quemar. Perdón, me creo muy querido. Este mensaje, la adopción, va a quemar bastante feo. Fíjense, concédenos entendimiento. Necesitamos entendimiento primero. Y luego, y colócanos en nuestro puesto de deber, Señor, para servirte fielmente hasta que vengas.